tienen organelos, tampoco tienen membrana nuclear y no tienden a tener múltiples cromosomas. Pero si hablamos de las eucariotas, estas sí tienen membranas nucleares y múltiples cromosomas, así como organelos unidos a membranas. En las eucariotas podemos observar un tipo de reproducción similar. Ahora, aquí tenemos la mitosis, que la estudiaremos con mayor profundidad en otros videos. Esta es la mitosis, y la podemos ver como análoga a la fisión binaria, solamente que ahora lidiamos con células eucariotas que, como son más complejas, hacen que este proceso sea más complejo, pero a un nivel superior. También se puede considerar un tipo de reproducción asexual. En estos dos casos podemos ver que una célula u organismo, según corresponda, se convierte en dos organismos que tienen la misma información genética. Y es importante mencionar que cuando se tiene un organismo y se produce otro organismo con la misma información genética, a eso se le conoce como clon. Tal vez estén familiarizados con el término clon por las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, cuando hablan de la guerra de los clones, todos esos clones tienen la misma información genética del cazarrecompensas original. Ahora, tal vez la mitosis también sea familiar para ustedes, porque así es como se divide la mayoría de las células en nuestro cuerpo. Y así es como crecemos y pasamos de ser un organismo unicelular a uno multicelular. Tal vez estén un poco confundidos a estas alturas, porque les acabo de decir que la mayoría de nuestras células han experimentado o están experimentando la mitosis, pero también son el resultado de la reproducción sexual. Pero como veremos en un momento, tan pronto como ocurre la reproducción sexual, esta célula nueva se convierte en un organismo multicelular a través de la mitosis. Pero también, conforme crecemos y nos desarrollamos, nosotros también producimos lo que se conoce como gametos, y cada gameto contiene la mitad de nuestra información genética. En los seres humanos, esto sería el óvulo producido por la mujer, y este es el espermatozoide producido por el hombre. Cuando se juntan, el espermatozoide fertiliza al óvulo y producen una célula viable que se puede convertir en su descendiente, en su hijo. Y bueno, retomando el concepto de la fisión binaria, existe otro tipo de reproducción asexual en donde una célula madre produce un brote que es una célula más pequeña. Y nuevamente, como en la fisión binaria, tiene que replicar todo el ADN para que ese ADN quede insertado en la célula hija. Pero al final se tiene una célula grande y una pequeña. Podemos decir que la célula pequeña brotó de la célula grande. Por eso a esto se le conoce como germación. La germación es otra forma de reproducción asexual. Ahora, cuando pensamos en los organismos multicelulares, existen diferentes tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar son famosas por su habilidad para formar un organismo nuevo a partir de una parte original de otro. Por ejemplo, supongamos que se corta esta parte de la estrella de mar. Para muchas especies de estrellas de mar, ese pedazo puede crear una estrella de mar nueva, y la estrella de mar original hace crecer esa parte que le falta. Este tipo de reproducción se conoce como fragmentación. Fragmentación. Es muy fácil de recordar. Se toma un fragmento y crece formando un organismo nuevo. Así es como se reproduce. Otro tipo de reproducción asexual fascinante se conoce como partenogénesis. Vamos a ver, aquí tenemos un organismo que es un dragón de Komodo bebé, y este organismo se puede desarrollar a partir de un óvulo no fertilizado. Recordemos que en la reproducción sexual hablamos de cómo un espermatozoide proveniente del organismo del padre tiene que fertilizar a un óvulo en el organismo de la madre. Y una vez que se fusionan, el óvulo fertilizado produce un organismo multicelular mediante la mitosis. Pero en la partenogénesis tiene un óvulo que no necesita ser fertilizado y por sí solo se puede convertir en un organismo multicelular como este dragón de Komodo bebé. Pero tal vez se pregunte, ¿cómo es eso posible? Bueno, muchas veces este tipo de óvulos no tienen la mitad del material
genético, como ocurre en el caso de los óvulos de la reproducción sexual en la partenogénesis. El óvulo generalmente contiene un conjunto completo de información genética y puede comenzar la mitosis para convertirse en un organismo. O también pueden existir situaciones en donde el óvulo tiene la mitad de la información genética. Hablaremos de esto en otros videos. En ese caso, esta sería una célula haploide. Solamente contiene la mitad de la información genética de su padre o madre, pero en algunos casos, la célula haploide se puede desarrollar en un organismo completo. Existen organismos como los dragones de Komodo que se pueden reproducir de forma asexual mediante la partenogénesis, pero en algunos casos también puede existir la reproducción sexual. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vimos dos categorías muy importantes. Voy a dibujar una línea para separarlas y que no se confundan. Todo lo que escribí del lado izquierdo son formas de reproducción asexual, en donde generalmente un organismo puede hacer una copia de sí mismo que tiene la misma información genética. Y del lado derecho tenemos a la reproducción sexual, en donde para que se pueda producir un organismo nuevo, un óvulo y un espermatozoide tienen que unirse. El espermatozoide tiene que fertilizar al óvulo porque cada una de estas células únicamente contiene la mitad de la información genética original. Para terminar, me gustaría dejarlos con una pregunta que siempre nos hacemos en biología. ¿Por qué habrá surgido la reproducción sexual? Sobre todo porque en la historia de la evolución surgió mucho después que la reproducción asexual. Bueno, un argumento es que la reproducción sexual produce descendencia con una variación mayor, y si se tiene una variación mayor en la descendencia, por consiguiente hay mayor variación en la población, con lo que existe una probabilidad más alta de que ciertas variaciones se adapten mejor al ambiente en el que nos encontramos. Los invito a que piensen en eso un poco más. Nos vemos en otro video. Bueno, este video es una complementación a la clase que hemos tenido el día martes respecto a la reproducción. Entonces, como ustedes pueden ver, existen diferentes tipos de reproducción asexual y se genera un individuo igual al parental. En cambio, en la reproducción sexual lo que se genera es un individuo que es una mezcla de la información genética de los progenitores. Ahora, hay dos términos que son bien interesantes que me gustaría que los tomen en cuenta, y es el término primitivo y avanzado. La reproducción asexual se considera como una reproducción primitiva. ¿Por qué? Porque se da en organismos más simples y es un tipo de reproducción que energéticamente en los organismos no consume y no tiene un gasto energético tan grande como el de la reproducción sexual, que se conoce como un proceso mucho más avanzado. ¿Y por qué? Justamente por lo que nos decía este video, ¿no? Porque los organismos, para estar mejor adaptados a su ambiente y para garantizar su existencia en el planeta, han desarrollado este mecanismo para lograr una variabilidad genética, que esto nos permite una selección natural. Entonces, vamos a continuar con otro de nuestros mapas mentales, ¿sí? Y vamos a ver ahora la reproducción sexual. Entonces aquí vamos a comenzar viendo algunos aspectos que son importantes de la reproducción sexual y vamos a terminar la clase viendo un video más. Entonces, me disculpo por estas líneas que hay aquí, pero son el programa que utilizo. ¿Qué significa la selección sexual? ¿Qué sucede en la selección sexual y en la reproducción sexual? Que tiene que haber un proceso de competencia entre individuos hembras o machos para la selección del individuo con cual una hembra o un macho se va a parear, ¿no es cierto? Entonces existen procesos de
competencia de cortejo, que son estrategias que utilizan los individuos para poder reproducirse. Y con eso garantizan una contribución genética a la siguiente generación. Entonces hay dos tipos de selecciones sexuales, ¿ya? Primero, la selección intrasexual. ¿Qué significa? Que los machos o hembras compiten entre ellos por la oportunidad de aparearse. O sea, compiten las hembras entre hembras y los machos entre machos para lograr aparearse. Pero además tenemos la selección intersexual, donde hay una elección de un macho por parte de la hembra. Generalmente en estos procesos de selección intersexual, la hembra es la que selecciona al macho y lo selecciona en función de las siguientes variables: el tamaño corporal o algún atributo, ¿no? El tamaño corporal significa el macho más grande, y si es más grande es más fuerte, ¿no? O también algún atributo, por ejemplo, que sea capaz de conseguir alimento, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Existen otros atributos que los vamos a ver más adelante, ¿no? Que son ya más características físicas de algún tipo de especie, y en esto las aves tienen ejemplos muy interesantes para mostrar cómo se hace esta selección intersexual. Entonces, ¿por qué hacemos una selección? ¿No? Entonces, piensen ustedes, cuando tienen un chico, ustedes seguramente se fijan en algunos atributos, ¿no es cierto? El chico más guapo, el chico más alto, el chico más fuerte, o el más inteligente probablemente. ¿Por qué? Porque están haciendo ustedes un proceso de selección, y eso les digo a las chicas, ¿no? O sea, hacemos un proceso de selección intersexual en función a los atributos que a nosotros nos gustan como individuos, no es algo común, ¿no? Y la naturaleza, si bien tiene, digamos, rasgos más comunes, vean ustedes también que nosotros tenemos un desarrollo de selección intersexual, ¿sí? Y también hay una elección basada en recursos, es decir, la elección basada en el hábitat. Aquel macho que tenga un territorio más grande, por ejemplo, puede ser mucho más atractivo para una hembra, o aquel macho que demuestre que puede proveer y proporcionar más y mejores alimentos a la descendencia, también va a tener mejores opciones de apareamiento. Esto sucede muchas veces en las aves porque existen rituales en los que los machos compiten ofreciendo alimentos a las hembras, o incluso ofreciendo lugares para que crezca la descendencia, que son más grandes, más atractivos, más coloridos, etcétera. Y las aves, en este caso, con su belleza, son un ejemplo bien interesante de esta selección intersexual. Aquí tenemos en la foto que les muestro un ave del paraíso que justamente está haciendo una demostración a la hembra de la belleza que tiene. Entonces vean cómo tiene desplegadas las alas, tiene una especie de plumaje color turquesa que lo expone. Entonces esos son bailes y son demostraciones que hacen los machos para ser seleccionados por la hembra y lograr la reproducción, ¿sí? Las aves del paraíso son un ejemplo bien interesante. Y también viene al lugar la lucha corporal, es decir, muchos machos luchan, pelean entre ellos para ganarse el espacio con la hembra y poder tener descendencia y reproducirse, ¿sí? Entonces vean que la reproducción, realmente la naturaleza se la toma muy en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso depende que garanticen pues la permanencia de sus genes. Y también hay estrategias súper interesantes respecto a el dimorfismo sexual, es decir, las hembras se ven diferentes a los machos. Las aves del paraíso hembra, por ejemplo, no son tan bonitas como esta ave macho. Son mucho más opacas, tienen colores diferentes. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué creen ustedes que la hembra no es tan vistosa como el macho? ¿Qué pasa en este sentido? A ver, ¿quién me puede decir por qué? Adelante, Gema.
Porque tienen que cuidar a las crías, la descendencia. Muy bien, ¿no? Las hembras no pueden ser tan, se llama en ecología, conspicuas, es decir, visibles. Las hembras tienen que guardar un bajo perfil en la naturaleza porque son las encargadas en la mayoría de los casos del cuidado de los huevos, del cuidado de las crías. Y cuando son más visibles, ¿qué sucede? A ver. Son más vulnerables hacia los depredadores, o sea, son más vistosas. Exacto, son mucho más vistosas y el depredador las puede ver al tiro, ¿no? Una hembra que tenga colores rojos fantásticos, como el gallito de la roca, no sé si conocen esa ave, el tunqui, anótense si no lo conocen, busquen en internet. La hembra es café y prácticamente no se la ve, ¿no? Se camufla muy bien en el bosque, pero el macho es de un color rojo con naranja precioso y esa ave se la puede ver en el Parque Nacional Cotapata, aquí en los Yungas, ¿no? Entonces, incluso aquí en la ciudad de La Paz hay especies que son así, de aves, donde la hembra es mucho más opaca y el macho tiene colores fantásticos. Y es porque el macho debe competir para reproducirse y para conquistar a la hembra y lograr reproducirse con ella y así transmitir sus características genéticas a la siguiente generación. Y la reproducción sexual nos plantea lo que en ecología y en biología se llaman dos tipos de estrategias, ¿sí? Las estrategias R y las estrategias K. Y esto se diferencia en función al gasto energético que hacen los organismos para reproducirse y para lograr la supervivencia de su descendencia. La reproducción tiene un costo energético, los machos gastan mucha energía peleando, consiguiendo alimentos, haciéndose hermosos, coloridos, etc. Es un gasto energético alto. Pero la hembra en la reproducción sexual también tiene un gasto energético alto. ¿Por qué? Porque ella es la que concibe a la cría, ¿no es cierto? Ella es la que tiene que cuidar los huevos, genera los huevos. Cuando estamos hablando de mamíferos, estamos hablando de que los tiene en el vientre hasta que estos nacen. Entonces, es importante que sepamos que la reproducción implica un gasto energético. ¿Y por qué se lo toman tan en serio los organismos? Porque es la forma en que garantizan que sus genes se transmitan a la siguiente generación. Eso es muy importante. El gasto energético amerita todos estos esfuerzos que hacen los organismos, ¿sí? Entonces, los estrategas R son organismos, ¿se acuerdan de los generalistas y los especialistas, verdad? Cuando hablamos de, en Ecología 1, de este grupo de individuos, es más o menos algo así. Podemos agrupar a los organismos como estrategas R o estrategas K, ¿sí? Pero vinculado a la reproducción. Y también a temas poblacionales, y enseguida cuando termine esto voy a mostrarles un video. Los estrategas R viven en un ambiente más inestable. Tienen altas tasas de fecundidad, es decir, que pueden tener mucha descendencia, muchos huevos, muchas crías, etc. Tienen menor tamaño corporal. Llegan a una madurez temprana, es decir, que en pocos meses, en pocos años ya pueden reproducirse. Tienen tiempos generacionales cortos, tienen ciclos de vida más cortos y tienen una descendencia dispersa. En cambio, los estrategas K viven en ambientes más estables, son más grandes, tienen una esperanza de vida más larga y tienen un cuidado parental alto y menor descendencia. ¿Qué entienden por cuidado parental? A ver, ¿quién me puede decir qué es el cuidado parental? Cecilia. Bueno, en cuidado parental podemos
tomar como ejemplo al canguro. Digamos, la madre lo cuida en su bolsa hasta que como vaya creciendo. Más o menos a eso yo le entiendo como cuidado parental. Los padres se preocupan más por ello. En Correcto. cambio, digamos, en algunas aves los dejan hasta cierta edad y tienen que aprender a volar solos. Bueno, habían unos... Muy bien. Así es, el cuidado parental es característico de ciertos organismos que ocupan tiempo, energía en el cuidado de su descendencia. Piensen en sus mamás. Cuando ustedes han nacido, no se han lanzado a la vida directamente solitos, ¿no es cierto? Su madre los ha cuidado hasta ahora, seguramente lo siguen haciendo. Y es por eso, es porque sus padres están a cargo de asegurarse de que ustedes puedan sobrevivir en este ecosistema, ¿sí? Les dan leche, les cuidan, les cambian los pañales, los mandan al colegio, a la universidad. Eso es el cuidado parental. Y eso sucede en la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos organismos que han tomado la estrategia de cuidar a la descendencia. Puedo tener 2 crías o una, pero cuidarlo muchísimo para que pueda sobrevivir. En cambio, hay otros organismos que tienen 5,000 huevos, por ejemplo, peces, anfibios, que depositan sus huevos y los dejan y los abandonan. O sea, no están pendientes de que los huevos eclosionen, de cuidarlos, de darles de comer, no. Porque su rol ya ha sido cumplido y desde esos 5,000 un pequeñito porcentaje sobrevive bien. Pero no hay ese gasto energético de cuidar a la descendencia y es por eso que tienen alta fecundidad. Sí, tienen miles de huevos y tienen tiempos generacionales cortos, es decir, se reproducen en periodos más cortos. Bien, ahora vamos a ver un videíto y con eso cerramos nuestra clase de hoy. Deme un minuto porque me estoy quedando sin batería, voy a conectar mi cable. Por favor, me confirman si pueden escuchar. En este video vamos a hablar de la selección R y la selección K. Aquí tenemos... ¿Escuchan? Ya, bien. En este video vamos a hablar de la selección R y la selección K. Aquí tenemos un camaleón hembra que acaba de poner 2 huevos. Y aquí tenemos una rana que acaba de poner miles de huevos. Una de estas es selección K o estratega K y otra es selección R o estratega R. Si ustedes ya saben cuál es cuál, probablemente no necesiten ver el resto de este video. Pero para los que no, vamos a ver cada tipo de selección. Básicamente tenemos que hablar de crecimiento poblacional. En cualquier población que tenga una R positiva, R significa tasa de crecimiento. Vamos a tener un crecimiento cuya gráfica luce así, en donde primero tenemos un crecimiento exponencial y eventualmente, cuando se acabe el alimento o el espacio, comenzarán a competir por los recursos y se llegará a lo que llamamos crecimiento logístico. Esta parte de la gráfica que tiene forma de J corresponde al crecimiento exponencial, mientras que la que tiene forma sigmoidea o de S corresponde al crecimiento logístico. N va a ser el número de individuos en la población. Si ponemos N de este lado y ponemos tiempo en el eje X, conforme pasa el tiempo va a aumentar el número de individuos. Aquí tendremos un valor pequeño de N, aquí tendremos un valor un poco mayor de N y hasta aquí tendremos un valor muy grande de N.
Es importante recordar que N es el número de individuos de la población, R es la tasa de crecimiento, generalmente será positivo. Calculamos la tasa de crecimiento tomando el número de individuos que nacen y restándoles el número de individuos que mueren. El resultado lo dividimos entre el número original de individuos. Si este valor es positivo, tendremos una gráfica como esta, aunque no siempre será tan pronunciada. A veces crecerá gradualmente con el tiempo, pero otras veces puede crecer muy rápidamente dependiendo del valor de R. La última letra es K y es la capacidad de carga. Esta es la máxima cantidad de individuos de una población que un área determinada puede soportar. Por eso se le llama capacidad de carga. Y es este límite de acá, al cual llegará la población eventualmente. Esto es una fórmula matemática, un modelo, pero en el mundo real se regresaron los lobos al parque de Yellowstone, por lo que hubo mucho alimento y poca competencia. Entonces su tasa de crecimiento aumentaba hasta cierto punto y luego disminuía, después aumentaba y luego disminuía de nuevo cada vez que alcanzaba la capacidad de carga, que es el máximo número de lobos que puedes tener en el parque de Yellowstone. La gráfica no será tan suave como esta, pero sin duda tendrá un valor de R, el valor de N va a aumentar hasta que alcance el valor de K. Por eso es importante saber qué significa la R, la N y la K. Otra cosa importante es comprender la manera en la que la vida existe. Esta es la historia de la vida y de la muerte, y de cómo van a variar. Solamente tendremos 3 tipos diferentes. Ustedes tienen la curva de supervivencia tipo 1, lo que significa que si piensan en todas las personas que nacieron en el mismo lugar, el mismo día, la mayoría van a sobrevivir al nacer, aunque algunos pocos mueran al principio. La gran mayoría va a sobrevivir. Llegarán a la adolescencia, la edad adulta, la madurez y eventualmente caerán y todos morirán en los últimos 10, 15 o 20 años. Esto es porque pertenecemos al tipo 1, somos humanos e invertimos mucho tiempo y energía en el cuidado parental de nuestra descendencia. Ahora veamos a las ranas. Ellas tienen la curva de supervivencia tipo 3. En el primer día tendremos miles de renacuajos. La mayoría de ellas morirán, pero algunas de ellas sobrevivirán. Después se equilibrarán y eventualmente todas morirán. También tenemos algo intermedio, llamado tipo 2. Un ejemplo son las aves cantoras. Ellas van a morir con una tasa lineal durante todo su ciclo de vida. El petirrojo es un ejemplo. En promedio, el petirrojo vive 1 año. Algunos viven solo unos meses y otros viven hasta 3 años. Pero en promedio, su curva va a caer linealmente hasta que todos mueran. Toda la cohorte o conjunto de aves que nacieron en el mismo día. Recuerden que nuestros ambientes son diferentes. Algunas poblaciones viven en ambientes relativamente estables, como un desierto, y a veces en ambientes no tan estables como la selva tropical o el arrecife de coral, en especial justo ahora, en donde estos están cambiando radicalmente casi todos los días. Veamos con más detalle cómo son las especies de selección R o estrategas R. Estas especies son aquellas que basan su vida en R. Y recuerden que R es la tasa de crecimiento. Así que estas son especies que quieren crecer rápidamente y explotar su nicho tan rápido como puedan. Normalmente estos organismos viven en ambientes inestables, tienen alta fecundidad y la fecundidad significa que pueden tener muchos bebés en poco tiempo. En general son organismos pequeños que no viven mucho tiempo y cuya descendencia se dispersa hasta el fin de la Tierra. Un ejemplo sería el diente de león, que aparece a inicios de la primavera, se reproduce rápidamente y si alguna vez han visto un diente de león con sus semillas, sabrán que éstas se dispersan o vuelan por doquier, requieren muy poco cuidado parental. Las bacterias, los insectos, las diatomeas, que son algas microscópicas unicelulares, los calamares bebés, cuyos huevos son depositados por la hembra y después el macho esparce su esperma sobre ellos. Ambos padres se van después de esto y los dejan. Eventualmente nacen los calamares. La mayoría se vuelven alimento para los peces, pero algunos de ellos terminan sobreviviendo. Estas son las especies de selección R o estratega R, las que ponen su vida en la tasa de crecimiento. ¿Cuáles son las especies de selección K o estratega K? Son las especies que ponen sus vidas alrededor de la capacidad de carga. Ellos apuestan a la carrera larga,
van por el crecimiento exponencial y luego por el crecimiento logístico. Quieren vivir mucho tiempo. Por lo general, viven en un medio ambiente más estable, tienen un tamaño corporal grande y tienen mayor esperanza de vida, tienen mucho cuidado parental y nosotros como humanos somos una especie de selección K o estratega K. Si vemos a las plantas y comparamos a este árbol con el diente de león, algunos árboles viven cientos o incluso miles de años. Las ballenas son otro ejemplo de especies de selección K o estratega K, aunque no siempre tienen que ser grandes. Por ejemplo, vean al gaviotín del Ártico, que vive décadas y tienen mucho cuidado parental, por lo que son estratega K. Tengan en cuenta que en la vida no necesariamente tiene que ser todo o una cosa u otra. Hay algunas especies que muestran continuidad entre estas dos estrategias. Si ustedes ven a una tortuga de mar, se darán cuenta que es grande, vive mucho tiempo, por lo que quizás sea una estratega K. Pero si recuerdan cómo nacen, ellas ponen muchos huevos, los ponen en un hueco en la arena, los entierran y se alejan. Cuando estas tortugas bebés salgan de sus huevos, estarán por su cuenta, lo que es más parecido a la estratega R. Así que en un mismo ciclo de vida se puede ser estratega R y K, incluso por el género. No aplica mucho en los humanos, pero por ejemplo en algunos animales los machos tienden a comportarse más como las especies de estrategia R. Producen tanto como pueden, esparcen su esperma lo más posible, mientras que las hembras tienden a ser más estrategas K, invirtiendo mucho en sus descendientes durante más tiempo. Regresemos a la primera diapositiva que vimos. ¿El camaleón es estratega R o estratega K? Bueno, está invirtiendo en solamente 2 huevos, por lo que cuidará más tiempo a sus crías, por lo que es estratega K, mientras que la rana es estratega R. Espero que esto les haya sido útil. Bueno, entonces ahora conocen la diferencia entre los estrategas R y los estrategas K. Y cómo estos se diferencian y cuáles son las estrategias que los organismos utilizan para la selección sexual, la reproducción sexual, pero también el cuidado parental y la sobrevivencia de sus crías. Con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. Nos vemos el día martes. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego, licenciada. Gracias, Lice. Hasta luego. Chao.